Hay una mentira que ha mantenido a más almas encadenadas que casi cualquier otra mentira que el enemigo haya susurrado al corazón humano. Y esa mentira es esta, que Dios es imposible de agradar, que el camino hacia la santidad es tan estrecho, tan exigente y tan implacable que, en el momento en que tropiezas, ya estás completamente perdido. Tal vez, sin darte cuenta, has vivido creyendo que Dios espera el más mínimo error para apartarte de Él. Quizá has pasado años cargando un peso que nunca fue puesto sobre tus hombros por Cristo. Pero esta noche, todo eso puede cambiar. Porque hoy vamos a descubrir 5 cargas que muchas personas han llevado durante años creyendo que venían de Dios, cuando en realidad fueron sembradas por el miedo, la confusión y las mentiras del enemigo. 5 cadenas que nunca fueron forjadas por el cielo, sino por interpretaciones equivocadas que alejaron a innumerables personas del amor del Padre. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría liberarte de una culpa que has cargado durante demasiado tiempo. Piensa por un instante en todas esas noches en las que te acostaste con la conciencia intranquila, recordando una pequeña acción, una decisión cotidiana o una simple duda, convencido de que habías decepcionado a Dios. ¿Cuántas veces evitaste acercarte a la oración? ¿Cuántas veces dejaste de confesarte, de asistir a la Santa Misa, o incluso de levantar la mirada al cielo, porque sentías que ya no eras digno de presentarte delante del Señor? Muchos creyentes viven exactamente así, no porque hayan cometido graves pecados, sino porque han llegado a pensar que cualquier imperfección los convierte automáticamente en enemigos de Dios. Sin embargo, esa no es la voz del Padre, esa es la estrategia del acusador. La Sagrada Escritura nos dice en el libro del Apocalipsis que Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. Su propósito no siempre consiste en empujarnos hacia pecados evidentes. A veces obtiene una victoria mucho mayor cuando logra convencernos de que cosas completamente normales, dones que Dios mismo nos concedió, son pecados. Así consigue que vivamos llenos de vergüenza, miedo y distancia del único que puede sanar nuestro corazón. No confundas mis palabras. El pecado existe, el infierno existe. Y el llamado a la santidad sigue siendo una realidad para todos los cristianos. No estoy aquí para disminuir la ley de Dios ni para justificar aquello que realmente ofende al Señor. Estoy aquí para hacer una distinción que la Iglesia siempre ha enseñado, la diferencia entre los mandamientos de Dios y los temores inventados por los hombres. Cuando dejamos de distinguir entre ambas cosas, comenzamos a ver a Dios como un juez implacable en lugar de un Padre misericordioso. Empezamos a pensar que Él disfruta castigándonos, cuando en realidad toda la historia de la salvación demuestra exactamente lo contrario. Y cuando creemos esa mentira, dejamos de correr hacia Él en nuestros momentos de debilidad y comenzamos a alejarnos precisamente cuando más necesitamos su misericordia. Esta noche derribaremos 5 muros que nunca fueron levantados por el cielo. Permitiremos que la verdadera voz del Padre hable con más fuerza que la voz de la culpa. Si mientras escuchas estas palabras sientes que algo se mueve dentro de tu corazón, haz de esta sencilla oración el comienzo de un nuevo camino. Jesús, ten misericordia de mí. Pero antes de hablar del primero de estos 5 puntos, necesito que comprendas algo esencial acerca del corazón de Dios. Si no entiendes esto, todo lo demás perderá su verdadero sentido. El Dios al que servimos no encuentra placer en tu miedo. No permanece sentado en el cielo buscando razones para condenarte. El Evangelio de San Juan nos recuerda una verdad que jamás debemos olvidar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por medio de él. Detente un momento y escucha esas palabras como si fuera la primera vez que las oyes. Cristo no vino para condenarte.
vino para salvarte. Sin embargo, muchos viven como si cada día fuera un juicio permanente, como si Dios fuera un fiscal esperando el momento perfecto para declarar su culpabilidad. Pero esa no es la imagen que Jesús nos dejó. Él nos habló del Padre que corre al encuentro del Hijo pródigo cuando todavía está lejos, antes incluso de que termine de pedir perdón. Si durante años has vivido bajo una nube de culpa por cosas que nunca fueron pecado, hoy el Señor quiere disipar esa oscuridad. Quiere que la luz de la verdad entre en el lugar donde la vergüenza ha permanecido escondida durante tanto tiempo. Y con esa verdad comienza el primero de estos 5 temas que sorprenderá a muchos. Muchísimas personas crecieron creyendo que beber una copa de vino en una comida familiar, brindar en una boda o compartir una bebida con amigos era, por sí mismo, un pecado delante de Dios. Pero la Iglesia Católica nunca ha enseñado que el consumo moderado de alcohol sea un pecado. Nuestro Señor Jesucristo realizó su primer milagro público precisamente en las bodas de Caná. Allí convirtió el agua en vino, y no en un vino cualquiera, sino en uno de excelente calidad, hasta el punto de que el encargado del banquete quedó sorprendido porque el mejor vino había sido reservado para el final. Piensa en ello por un momento. Si el vino fuera malo por naturaleza, ¿habría elegido el Hijo de Dios ese milagro para manifestar por primera vez su gloria delante del mundo? El Evangelio de San Juan nos muestra que aquel milagro no fue un simple gesto para resolver un problema en una fiesta. Fue la primera señal pública con la que Jesús reveló quién era realmente. A través de ese acontecimiento manifestó su gloria y fortaleció la fe de sus discípulos. Esto nos ayuda a comprender que el vino, por sí mismo, no es algo impuro ni ofensivo para Dios. Es un bien de la creación que puede disfrutarse con gratitud cuando se utiliza de manera responsable. Sin embargo, es muy importante hacer una aclaración para que nadie malinterprete esta enseñanza. La Biblia jamás aprueba los excesos. Lo que condena no es la bebida, sino la embriaguez, porque cuando una persona pierde el dominio de sí misma y permite que una sustancia gobierne su voluntad, deja de actuar con la libertad que Dios le regaló. San Pablo lo expresa con total claridad en su carta a los Efesios. No se embriaguen con vino, porque eso conduce al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. La diferencia es fundamental. Una cosa es recibir con agradecimiento un don de Dios y otra muy distinta convertir ese don en un ídolo. Cuando una copa compartida con moderación se transforma en una necesidad diaria, cuando el alcohol sustituye la oración, la paz interior o la confianza en Dios, entonces el problema ya no es la bebida, sino la esclavitud que nace en el corazón. A lo largo de los siglos, la Iglesia siempre ha enseñado la virtud de la templanza. Grandes santos y teólogos, como Santo Tomás de Aquino, explicaron que el uso moderado del vino no solo es permitido, sino que puede ser motivo de gratitud hacia Dios por los frutos de la tierra. La moderación honra al Creador. El abuso destruye el regalo recibido. Quizá durante años sentiste culpa por brindar en el matrimonio de un hijo, por compartir una copa de vino con tu esposa durante un aniversario, o por celebrar un momento especial junto a tu familia. Si esa culpa nació únicamente porque alguien te hizo creer que cualquier bebida alcohólica era pecado, puedes descansar. Esa carga nunca vino de Dios. Pero también es un buen momento para examinar el corazón con sinceridad. Pregúntate, ¿esa bebida ocupa un lugar que solo Dios debería ocupar? ¿La busco para escapar del dolor, de la ansiedad o de la soledad? Porque cuando cualquier cosa comienza a dominar nuestra vida, incluso algo bueno, necesita ser entregada nuevamente al Señor. Ahora quiero invitarte a hacer una pausa. ¿Cuántas otras cosas has condenado en tu propia vida que Dios jamás condenó? ¿Cuántos años has vivido bajo el peso de normas que nunca formaron parte del Evangelio?
El enemigo sabe que una conciencia cargada de culpas falsas termina alejándose de Dios con la misma facilidad que una conciencia endurecida por el pecado. Si estas palabras están despertando algo dentro de ti, no permitas que pasen desapercibidas. Haz una sencilla oración desde lo profundo de tu corazón. Señor, fortaléceme y ayúdame a caminar en tu verdad, porque todavía queda mucho por descubrir y cada verdad que escuches esta noche puede romper otra cadena que llevas arrastrando desde hace años. Pasemos ahora al segundo punto, uno que durante décadas ha generado temor entre muchísimos católicos: la cremación después de la muerte. Muchas personas crecieron convencidas de que ser cremado era un pecado grave y que solo el entierro tradicional era aceptable para un cristiano. De hecho, durante una parte de la historia de la Iglesia, esa fue la disciplina establecida. En aquellos tiempos, la cremación era rechazada principalmente porque, en muchos casos, se utilizaba como un acto de desafío contra la fe cristiana y contra la doctrina de la resurrección de los muertos. Sin embargo, la Iglesia, guiada por su misión de anunciar la verdad, revisó esta disciplina. En el año 1963, la Congregación para la Doctrina de la Fe levantó oficialmente la prohibición de la cremación, siempre que ésta no fuera elegida para negar la resurrección del cuerpo, ni como una expresión de rechazo a la fe cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica claramente en el número 2301. La cremación está permitida siempre que no represente una negación de la esperanza en la resurrección. Esta enseñanza ha traído consuelo a innumerables familias que durante años vivieron con una carga innecesaria. He conocido personas que lloraban no solo por la pérdida de un ser querido, sino también porque pensaban que, al haber sido cremado, su alma había sufrido algún perjuicio espiritual o que Dios lo miraría con menos misericordia. Pero eso no es lo que enseña la Iglesia. La Sagrada Escritura nos recuerda en el libro del Génesis: polvo eres y al polvo volverás. Lo verdaderamente importante no es la forma en que el cuerpo regresa a la tierra, sino el estado del alma cuando comparece delante del Señor. La esperanza cristiana no depende de si el cuerpo descansa en un ataúd o ha sido reducido a cenizas. Nuestra esperanza descansa en el poder infinito de Dios, capaz de resucitar a sus hijos en el último día. La Iglesia continúa recomendando la sepultura tradicional como una hermosa expresión del respeto hacia el cuerpo, que fue templo del Espíritu Santo. También enseña que las cenizas deben conservarse con dignidad y ser depositadas en un lugar sagrado, evitando prácticas que contradigan el sentido cristiano de la muerte y de la resurrección. Pero la cremación, realizada con recta intención, no separa a ninguna persona de la misericordia de Cristo. Si, durante mucho tiempo has vivido pensando que la cremación de un padre, una madre, un esposo o un hijo puso en peligro su salvación, deja hoy esa carga a los pies del Señor. Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos mucho mejor que nosotros, y su misericordia no depende del método utilizado para despedir un cuerpo, sino de la fe y de la apertura del alma a su gracia. Y mientras avanzamos hacia la tercera verdad de esta reflexión, quiero invitarte a permanecer conmigo, porque el siguiente tema toca una herida mucho más profunda, una que millones de creyentes llevan escondida en silencio: la duda en la vida de fe. La tercera idea equivocada que ha mantenido a muchísimos creyentes viviendo con miedo es pensar que tener dudas acerca de Dios constituye, por sí mismo, un pecado grave. Hay personas que pasan noches enteras luchando con preguntas sobre la existencia de Dios, sobre el sentido del sufrimiento, sobre el silencio del cielo en medio del dolor, y terminan sintiéndose culpables simplemente por haber hecho esas preguntas. Llegan a creer que su fe ha muerto porque, por un momento, la incertidumbre tocó su corazón. Pero escucha esto con atención.
La duda sincera no es el enemigo de la fe. En muchas ocasiones es el camino por el cual Dios conduce a una fe más profunda, más madura y más auténtica. Pensemos en el apóstol Tomás. La historia lo recuerda como Tomás el incrédulo, casi como si ese momento hubiera definido toda su vida. Sin embargo, cuando observamos el Evangelio con atención, descubrimos algo extraordinario. Después de la resurrección, Tomás dijo que no podía creer hasta ver las heridas de Jesús y tocar sus manos y su costado. ¿Cómo respondió el Señor? No lo rechazó, no lo avergonzó delante de los demás discípulos. No le dijo que ya no era digno de seguirlo. Al contrario, Jesús apareció nuevamente y le ofreció exactamente aquello que necesitaba para fortalecer su fe. Le dijo: «Trae aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». En ese instante, Tomás cayó de rodillas y pronunció una de las confesiones de fe más hermosas de toda la Escritura: «Señor mío y Dios mío». Observa la paciencia de Cristo. Él no destruyó a Tomás por sus preguntas. Transformó esas preguntas en una fe capaz de sostenerlo durante toda su misión apostólica. Tomás no fue el único. Incluso Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino del Mesías, aquel que reconoció a Jesús desde antes de nacer y lo señaló como el Cordero de Dios, atravesó un momento de profunda incertidumbre. Mientras permanecía en prisión, envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?». Si un hombre de semejante santidad pudo experimentar esa lucha interior, ¿por qué pensar que nuestras preguntas nos convierten automáticamente en enemigos de Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica también hace una importante distinción. En el número 2088 explica que existe una diferencia entre la duda voluntaria, que rechaza deliberadamente las verdades reveladas por Dios, y la duda involuntaria, aquella que nace de las dificultades para comprender, del sufrimiento, de la oscuridad espiritual o de la fragilidad humana. Esta última no es simplemente una rebelión contra Dios. Es una experiencia que acompaña el camino de muchísimos creyentes sinceros. No pocos santos atravesaron largos periodos en los que sintieron que Dios guardaba silencio. Uno de los ejemplos más conocidos es Santa Teresa de Calcuta. En sus cartas personales, publicadas después de su muerte, confesó haber vivido durante décadas una profunda oscuridad espiritual. En muchos momentos sintió que Dios estaba lejos, que el cielo permanecía en silencio y que no experimentaba ningún consuelo interior. Sin embargo, nunca dejó de servir, nunca abandonó su misión y jamás dejó de amar a Cristo. Su santidad no consistió en no tener dudas, sino en permanecer fiel, incluso cuando no podía sentir la presencia de Dios. Ese testimonio nos enseña una verdad profundamente consoladora. La fe no depende únicamente de las emociones. Hay días en los que el corazón siente con fuerza la cercanía del Señor, y hay otros en los que todo parece oscuro, pero Dios sigue siendo el mismo en ambos momentos. Quizá tú mismo estás viviendo algo parecido. Tal vez oras y sientes que nadie responde. Lees la Biblia y las palabras parecen no tocar tu corazón. Vas a misa y te preguntas por qué ya no experimentas la alegría que antes sentías. Si esa es tu situación, no pienses que Dios te ha abandonado. Él no teme tus preguntas. Dios conoce cada pensamiento antes incluso de que llegue a tu mente. Sabe cuáles son tus luchas, tus heridas y tus dudas más profundas. No necesita que finjas una fe perfecta para poder acercarte a Él. Lo único que te pide es sinceridad. Muchos creyentes se alejan de los sacramentos precisamente por esta razón. Piensan que, mientras tengan preguntas sin respuesta, no son dignos de entrar en una iglesia. Se consideran hipócritas por seguir rezando cuando todavía luchan con ciertas dudas.
Pero la iglesia nunca ha sido un museo reservado para personas perfectas. La iglesia es un hospital para quienes necesitan ser sanados. Es una familia donde tienen lugar los que buscan respuestas, los que lloran, los que tropiezan y los que todavía están aprendiendo a confiar plenamente en Dios. Por eso, si llevas tiempo apartado de la confesión, de la Eucaristía o de la oración porque pensabas que tus dudas te descalificaban como cristiano, escucha con atención estas palabras. Vuelve a casa. Cristo nunca rechazó a quien se acercó a Él con un corazón sincero. Lo que Él rechazó fue la soberbia de quienes creían no necesitar su misericordia. Si hoy tu fe es pequeña, entrégasela igualmente. Si tus preguntas son muchas, preséntalas delante del Señor. Él puede sostener el peso de todas ellas mucho mejor que tú. La verdadera fe no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en seguir caminando incluso cuando todavía no entendemos completamente el camino. Y precisamente por eso, la siguiente verdad que vamos a descubrir toca una de las heridas más profundas que existen en el corazón de miles de personas. Una herida que ha mantenido alejados de la iglesia a innumerables hijos de Dios durante años. Hablaremos ahora sobre el divorcio y sobre una de las mayores confusiones que existen alrededor de este tema. Una confusión que ha hecho que muchas personas crean, equivocadamente, que ya no tienen lugar dentro de la casa del Padre.